Dios los bendiga a todos. Los saludo con la paz del Señor. Dios ha sido bueno, amén. Y contentos los que subimos al monte de Sión, amén. Alegres al monte de la salvación, ¿sí? Bueno, yo los voy a estar invitando a abrir sus Biblias, amén. La verdad que la misericordia de Dios se ve desde el minuto 0 que llegamos a este lugar, amén. El Espíritu Santo ha hablado. Realmente me conmovía en mi corazón cuando escuchaba la palabra que el Señor decía en su palabra, no contenderá mi espíritu con el del hombre para siempre, ¿no? Porque ciertamente es carne. Y me resonaba y me entristecía en mi corazón, porque no quiero que el Señor me diga eso. Yo quiero que el Señor siga insistiendo conmigo, amén, que no desista de mí. ¿Cuántos quieren que el Señor siga insistiendo? Amén, que no desista de nosotros como pasó con esos hombres, ¿sí? Con todos, con la humanidad entera, porque nada más fueron 5 personas y sus esposas, no, más de 5, 8 personas que se salvaron, ¿sí? Pero ahora somos muchos más, ¿o no? Muchos más los que nos subimos a la barca. Amén. Que el Espíritu no desista, ¿sí? De contender contra esta carne, que es dura la carne, pero bueno, roguemos al Señor que tenga misericordia. Vamos a orar y después leemos, ¿sí? Así que los invito a cerrar sus ojos y vamos a encomendar todo al Padre. Padre, en el nombre de Jesús, primeramente te doy gracias, Señor, porque tú, Señor, eres el que pone el sentir en mi corazón y la palabra en el corazón, Señor, para que yo pueda compartirla. Te doy gracias por hablar a mi vida, por tu misericordia, por acordarte de mí, Señor, porque tu misericordia se renuevan cada mañana sobre mi vida. Te doy gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, porque te paseas en este lugar. Señor, te doy gracias por cada uno de los que están en este lugar. Gracias te doy, Señor, porque tú eres el que pone el sentir en los corazones. Como está escrito, en ti está el querer como el hacer. Y si estamos en este lugar hoy, Señor, porque tú pones el sentir en nuestros corazones de venir a tu presencia, de alabarte y de bendecirte. Me encomiendo en tus manos, Espíritu Santo, porque nada soy sin ti. En tu mano para que seas tú mi guía, que seas tú el que traiga sabiduría de lo alto, Señor, a mi mente, y que pongas, Señor, el sentir en mi corazón y las palabras justas. En el nombre de Jesús, Señor, vacíame de mí y lléname de tu presencia. Señor, te pido en el nombre de Jesús que purifiques mis labios, Señor, con carbón encendido y que solamente sea tu palabra la que salga de mi boca. Prepara, Señor, los corazones que están en este lugar para recibir la palabra que tú tienes preparada para nosotros. Señor, y la palabra que tú hoy derramas sobre nuestras vidas, sabemos que no volverá a ti vacía, Señor, sino que va a ser para lo que fue enviada, Señor, para lo que fue traída esta palabra, Señor, la vamos a tomar y va a producir al 100%. Así lo creemos, Señor, porque tu palabra es poderosa, es viva y eficaz y más cortante, dice, que espada de 2 filos. Y en eso creemos, Señor. En esta tarde te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú en cada corazón y en cada vida, en cada mente. Señor, toma el control, Señor, y todo lo que quiera venir, Señor, interrumpir, Señor, en el nombre de Jesús atamos y reprendemos, echamos fuera de este lugar todo aquello que quiera venir a distraer las mentes, en el nombre de Jesús. Señor, se sujetan, Señor, los niños y todos debajo de tu autoridad, en el nombre de Jesús. Bendito Rey del cielo, porque es tu palabra, Señor, la que se dice, Señor, es la palabra la que vamos a soltar, Señor, y va a ser para edificación de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, todo te lo encomiendo en tus manos, Padre. Amén y amén. Bueno, yo los invito a abrir la Biblia en Juan, y es una palabra muy conocida, muchos la conocemos. Pero llegando a estas instancias, ¿no? de que se termina el año, ya se termina el año, me gustaría dar un repaso, ¿sí? De la vida de un apóstol para que
hagamos como un paralelo a la nuestra, ¿sí? Porque todos tenemos algo de Él. Sí, vamos a leer en el Juan 21, del 15 al 17, ¿sí? Versículo 15 al 17. ¿Y cuántos no han leído cuando Jesús habla a Pedro, ¿sí? Y le hace esa pregunta tan fuerte, ¿no? ¿Amén? ¿Lo tienen? ¿Sí? Lo leemos entonces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Amén, se pueden sentar. Le decía que quería recorrer un poco de Pedro, porque todos tenemos un poco de Pedro, amén. Amén. A mí me han dicho más de una vez Pedro, y no lo tomo como ¿cómo que se dice? Un insulto. Todo lo contrario, porque yo me tomo como cuando me dicen Pedro, Pedro después del Pentecostés. ¿Cuántos tuvieron acá un Pentecostés? Amén, levante la mano el que tuvo un Pentecostés. Amén, amén. Bueno, después, ahora vamos a ver por qué le digo del Pentecostés. Pero quiero pasear un poquito por la vida de Pedro. En el libro de Juan, el mismo libro, en el capítulo 1, ¿sí? 42, vemos el llamamiento de Pedro, ¿sí? Si lo tiene ahí, bárbaro, mejor porque si no yo si me lo pongo a buscar, no. Dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, ¿sí? Ahí en esa parte Juan cuenta cuando llama que él era pescador, ¿sí? No voy a leer todo, pero, y que lo llamaba a que sea pescador de hombres, ya no de peces, sino de hombres, ¿sí? Y le cambiaba el nombre porque le dijo, no serás Simón, sino serás Cefas, que quiere decir Pedro. Y desde ahí le comenzó a decir Pedro. Y en Mateo 16, 18, si lo tiene Fer, Mateo 16, 18, dice... Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esos son versículos que conocemos muchísimo, ¿no? Todos conocemos la vida de Pedro. Y saben que cuando leía este pasaje de Juan 21:15, por ejemplo, en el seminario, en epístolas pastorales, enseñan este versículo porque Pedro fue el primer pastor, ¿sí? Y ahí lo decía en el versículo. Él iniciaba la iglesia de Jesucristo con Pedro, ¿sí? O sea que el primer pastor fue Pedro. Entonces en epístolas pastorales lo enseñan porque a los que se preparan, ¿sí? Dan toda la enseñanza para el pastorado. Pero cuando yo miraba esta parte, ¿no? Decía, bueno, ¿qué pasó? ¿Esto es solamente para el pastor? No. Esta enseñanza que está acá, por ejemplo, no es solo para el pastor, es para todos. Porque si bien acá al llamado que le hace el Señor a Pedro era importante, ¿sí? Porque después de ahí comenzaba el pastorado de Pedro y lo que tenía que hacer con la gente, con los que iba a discipular. Pero no me quiero llegar hasta ahí, hasta que no pasemos. Porque después que muere Jesús en la cruz, todos se acuerdan,
el antes que lo niega, ¿no? A Pedro, pero a Jesús Pedro lo niega, pero también dice que cuando Jesús resucita y se vuelve a aparecer a los discípulos en el 21, ¿sí? En el 21, ¿no? Sí. Empieza y dice que después, dice de esto, Jesús, después de que había muerto y resucitado, se manifestó otra vez, el 21 estoy leyendo, a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera, dice, estaban juntos Simón, Pedro, y ahí está, Simón, cuando se vuelve a manifestar, ¿sí? El Señor, que se vuelve a presentar delante de ellos. Y en el 3 dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca, ¿sí? Y eso sucedió en ese momento. Y si nosotros volvemos más atrás, cuando Jesús lo llama a Pedro y le dice que ya no va a ser más pescadores de peces, sino que va a ser pescadores de hombres. Pero acá, después que Jesús muere, ¿sí? Pedro vuelve a pescar, ¿sí? O sea que vuelve Pedro a su vieja vida, ¿sí? A su vieja vida. ¿Pero qué le pasó a Pedro? ¿Por qué volvió a su vieja vida? Porque no veía más al Maestro. Durante los 3 años que caminó Cristo con él, él siguió al pie de la letra todo lo que Jesús le iba enseñando. Pero cuando lo dejó de ver, volvió a su vieja vida. ¿Y qué tema? ¿No? Y yo me detenía en eso, en que cuando dejó de ver a Jesús, volvió a su vieja vida. ¿Y por qué digo que ahí va a ser un paralelo con nuestras vidas? ¿Por qué quería hacer un paralelo? Porque muchas veces a nosotros también nos pasa, ¿sí? Que nos tienen que estar siempre apuntalando, ¿sí? Marcando, porque nosotros somos de desviar la mirada, ¿sí? Somos de bajar la mirada y dejar de mirar a Cristo. Y a Pedro le pasó eso. No ver a Cristo lo llevó a volver a su trabajo antiguo. Dejó de hacer lo que Jesús le dijo, que tenía que ir a evangelizar, a pescar hombres. Lo dejó de hacer. Volvió a pescar pescados. ¿Sí? Y a nosotros nos pasa muchas veces que si dejamos de mirar a Jesús, ¿sí? En vez de seguir con todo lo que hemos aprendido, con todo lo que nos ha enseñado durante nuestro caminar con Él, lo dejamos de mirar y volvemos para atrás. A todos nos pasa, o a mí sola. A mí sola. Yo cuando me pasan estas cosas le doy gracias a mis pastores, ¿sí? Les doy gracias a mis pastores porque están ahí. Siempre es como que tenemos que tener a alguien que nos esté pinchando. Nunca me voy a olvidar cuando Luis dijo que Mabel era una aguja, un alfiler, ¿no? Bueno, ellos son, en mi caso personal, mis alfileres, ¿sí? Donde me ven un poquitito, ahí están. Y quizá en el momento, ¿cuánto les ha pasado? No nos gusta, ¿no? Que nos estén pinchando atrás. ¿A quién le gusta? A nadie. Pero se los agradezco realmente, porque cuando veo el paralelo de Pedro, ¿sí? Jesús volvió a mostrarse para que Pedro lo vuelva a ver. Y ahí empieza la conversación de Jesús y Pedro. Después de todo eso, ¿sí? Porque ahí, bueno, pesca Pedro otra vez, lo ve al Maestro todo, pero se sienta, y esta es la conversación que a mí me impacta, porque Jesús tenía un propósito con Pedro, ¿sí? Como tiene con cada uno de nosotros. Tenía un propósito con Pedro. El Señor iba a iniciar la iglesia, ¿sí? Con Pedro. Entonces le dice, después que comieron, ¿no? Que pescaron la pesca esa milagrosa, ¿no? Porque que había salido a pescar Pedro, dice, después que comieron, Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás, y encima, miren este detalle, lo vuelve a llamar Simón. No lo llamó Pedro, lo vuelve a llamar Simón, porque él había vuelto a su vieja vida. Entonces le pregunta, ¿me amas más que a estos? Y saben que muchos saben, porque muchas veces se ha predicado la palabra cuando Jesús le pregunta, usa la palabra ágape, ¿sí? En esta parte lo han predicado muchas veces eso, que es un amor, que es el amor que Dios nos tiene a nosotros. Esa palabra, porque nosotros acá se dice amor, amas 3 veces igual, pero en el original griego
la palabra cambia, ¿sí? No tengo acá la Biblia, pero sí, acá justo en este versículo, en el 15, cuando Jesús le pregunta, dice ágape, ¿sí? Y ¿saben qué? Cuando Simón, Pedro, le responde, él le dice, tú sabes que te quiero. Y eso lo sabíamos, ¿sí? Muchas veces se ha enseñado eso. No le contestó de la misma forma. Entonces Jesús vuelve a insistir, ¿sí? Y vuelve a insistir y le vuelve a preguntar por segunda vez. Le pregunta si lo ama y Pedro le vuelve a contestar. Y después por tercera vez le vuelve a hacer la misma pregunta. Y ahí es donde Pedro se entristece, ¿sí? Y ¿saben qué? Y es más, se entristecen porque cuando le pregunta la tercera vez, Jesús no usa la misma palabra ágape, usa la misma que Pedro. Pedro, ¿me quieres? Y es como que Pedro dijo, me preguntó igual. O sea, ellos en su idioma, ¿sí? Se sintió mal, le preguntó de la misma forma. Y Jesús insistía en que era necesario que Pedro lo ame porque le estaba encomendando algo importante, ¿sí? Si leemos, dice, después de cada respuesta de Pedro, dice, en una le dice, apacienta mis corderos, ¿sí? En la segunda le dice, pastorea mis ovejas. Y en la tercera le vuelve a decir, apacienta mis ovejas. Usa. La primera vez dice, apacientas mis corderos. La segunda, pastorea mis ovejas. Y hay dos palabras acá, apacienta y pastorea. Pastorear es el trabajo que hace un pastor, ¿sí? Dice que, lo tengo acá, un machetito, que pastorear significa guiar, dice, darles a conocer el sendero y el buen alimento, ¿sí? Si nosotros sabemos que el buen alimento es ¿sí? La guía, ¿sí? De cómo caminar, cómo conducirse en Cristo, ¿sí? En este camino que vamos a transitar. Esa es la tarea del pastor. Pero después, y le dice mis corderos, si nosotros vamos y estudiamos las ovejas, el cordero es el más pequeñito, ¿sí? Es el más pequeño. O sea que a los pequeños, a los que recién nacen, a los que recién vienen, la tarea de Pedro era pastorear, alimentarlos, apacentar, que es otra cosa. Vamos a lo que era apacentar, así les digo. Dice que apacentar no es lo mismo que pastorear. Dijimos que pastorear era darle de comer, guiar y darles a conocer el sendero, el camino, ¿no? Jesucristo. Pero apacentar, dice, es mucho más. Dice porque significa ser cercano a esas ovejas, cuidar de ellos y saber si tienen alguna necesidad y también ayudarlos. Era como una cosa más. O sea, acá a los corderitos los había que apacentar, no solamente los había que pastorear, sino que había que involucrarse con los corderitos, ¿sí? Y después cuando le dice la segunda vez, pastorea mis ovejas, ahí habla de las ovejas las más grandes, ¿sí? Tenía que hacer esa tarea, Pedro, pastorear las ovejas, las grandes, también tenía que pastorearlas. Y en el tercero le dice, apacienta mis ovejas. También, a las ovejas las había que pastorear y apacentar. También se le tenía que acercar, Pedro, ¿sí? Y unirse a las ovejas, ¿sí? Ayudarlas en la necesidad, o sea, involucrarse. Y ¿saben qué? Para todo esto, esta es la respuesta del por qué le preguntaba tantas veces. ¿Por qué le preguntó? ¿Por qué era necesario de que lo ame a Jesús? Porque si no amaba a Jesús no iba a poder hacer esa tarea. No iba a poder hacer esa tarea. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué yo les cuento esto que es a un pastor? ¿Saben por qué? Porque cada uno de nosotros también es pastor. También tuvimos un llamado, ¿sí? También tuvimos un llamado a pastorear y también a apacentar. No es que la tarea la tiene solamente el pastor, la tenemos todos nosotros. Por ejemplo, los padres. ¿Cuántos son padres acá? Los padres tienen el deber de apacentar y pastorear a sus ovejas, a sus corderos, ¿sí? Esa es una tarea que tenemos todos, no solamente el pastor. Por eso lo compartía, ¿sí? Y también porque Jesucristo cuando llama a nosotros, nos llama, ¿sí? Nos llama a lo mismo también. Nos llama a que tenemos que ir y predicar el Evangelio, ¿sí? Y hacer discípulos. ¿A quién le dice eso? ¿Solamente al pastor?
No, a todos nosotros. Entonces, nosotros también tenemos esa tarea. Y cuando viene alguien, un corderito nuevo, no es solamente la tarea del pastor apacentarlo, sino también de cada uno de nosotros que tenemos la tarea. Y no solamente a los que vienen, sino a los que tenemos en casa y a los que vemos afuera también. Amén. Dice, bueno, le decía que ágape era la palabra profunda, ¿sí? Que la usa también en el amor que muestra en Corintios 13, ¿sí? Dice la preeminencia del amor, la habrán escuchado, que dice el amor es sufrido, todo lo soporta, todo lo sufre, amén. Y digamos que ese es el amor que Cristo no tuvo a nosotros, ¿sí? Si nosotros leemos 1 Corintios 13, ya voy, si leemos 1 Corintios 13, ¿sí? Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. Y ese es el amor el mismo, el que usó cuando le pidió a Pedro y le dijo, Pedro, ¿me amas? Yo necesito esto de vos, Pedro, pero tenés que amarme, ¿sí? Y dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso ni se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera y todo lo soporta, ¿sí? El amor nunca deja de ser. Y ese es el amor que Cristo no tuvo a nosotros, ¿sí? Porque sufrió por amor. Por cada uno de nosotros dio su vida, amén. Porque es benigno y es bueno, ¿sí? No hace nada malo. No nos desea el mal. ¿Por qué digo no nos desea el mal? Porque cuando dice el amor no tiene envidia, dice que la envidia no es solamente celo que se le puede tener al otro. Es desearle que a esa persona le vaya mal y que todo le salga mal, ¿sí? Eso es la envidia. Dice, el amor no es jactancioso, ¿sí? No se cree nada. Y no se envanece, no se evapora, no se desvanece, como quien dice. No se envanece tampoco porque no se cree nada, ¿sí? Ese es el amor de Cristo que tuvo hacia cada uno de nosotros, ¿sí? Y dice, no hace nada indebido y no busca lo suyo, no lo que me conviene a mí sola. Eso lo hizo Cristo, la muestra más grande fue en la cruz. Si Él hubiese buscado lo suyo propio, no hubiese dado su vida por nosotros, ¿sí? Por eso digo que cuando leo 1 Corintios 13, digo, es el reflejo del amor de Dios hacia nuestras vidas. Sí, dice, no hace nada indebido, dije, no busca lo suyo, no se irrita, ¿sí? No se irrita, y ahí cuando digo no se irrita me acordaba, ¿no vieron que cuando les dije al principio, que fue la palabra que compartió José Luis, que dice que el espíritu no va a contender más con el hombre, ¿no? Y acá dice, no se irrita, el Señor no se cansa de nosotros, ¿sí? Pero tampoco tenemos que abusar de eso, de su misericordia, amén. Y dice, no se goza de la injusticia. Hace unas semanas atrás hablábamos de lo que era la justicia, ¿sí? Y la justicia de Dios no es como la nuestra, ¿sí? La nuestra dice que es trapo de inmundicia. Y la de Él dice, es una justicia que cuando la va el Señor a ejecutar, no lastima para ningún lado. O sea, busca el equilibrio, es equitativo. Esa es la justicia de Dios. Y el amor de Él es justo, ¿sí? No se goza de la injusticia, todo lo contrario. Y se goza de la verdad. Y todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Y cuando leía todo lo espera, es como le pasó a Jesús ahí, con la paciencia que le tuvo a Pedro. Lo esperó a sí mismo, viendo que Pedro se había ido, se había olvidado todos los 3 años que caminó con él, había vuelto atrás y todo lo que le había mandado hacer se lo había olvidado por miedo, por insensatez, por lo que quieran poner, pero se lo había olvidado, había vuelto atrás. Y él dice,
todo lo espera y todo lo soporta, ¿sí? Y ese amor que tiene él que tuvo con Pedro también lo tiene con nosotros, amén. Lo tiene con nosotros. Y así como le preguntó a Pedro, ¿sí? También nos pregunta a nosotros. Les decía con el tema de que no es solamente al pastor, sino que es a cada uno de nosotros, porque dice que todos los cristianos tienen la responsabilidad sobre otros, que las personas a su cargo, ante todo, pertenecen a Cristo. Amén. Nosotros acá, por ejemplo, en mi caso, un ministerio de niños está a mi cargo, está al cargo de Iris y de todas las maestras que estamos acá. Entonces tenemos esa responsabilidad con esos niños, ¿sí? Con esos corderitos. Así lo mismo Jacqueline con los jóvenes o adolescentes y sucesivamente. Cada cual en su ministerio tiene un deber para con Dios, ¿sí? Y es apacentar y también pastorear a niños, a jóvenes y adolescentes, ¿sí? Y también a nuestros hijos, le decía, ¿sí? Dice que este es una responsabilidad para todos, para pastores, para misioneros, para maestros, para padres. Y son simplemente colaboradores a quienes se les ha encomendado el cuidado de las ovejas de Cristo. O sea que esta tarea es para cada uno de nosotros y cada uno de nosotros vamos a dar cuenta por la tarea que se nos ha encomendado. Pero para esta tarea que el Señor nos encomienda, ¿sí? La tarea que el Señor nos encomienda de apacentar, ¿sí? De pastorear, cada uno desde su lugar, ¿sí? Hay algo que es necesario. Y es que si no amamos a Jesús, no lo vamos a lograr. Pero el amor que Jesús le pedía a Pedro es el mismo que nos pide a nosotros. No es el amor fileo, el amigable. Es el amor ágape, el que le leía en Corintios recién. No importa cuánto me cueste a mí el apacentar a una persona que quizá es terca, como le pasó acá a Jesús con Pedro. Pedro sí que le costó a Jesús. No importa cuánto, pero si yo amo a Jesús, esa tarea me va a ser sencilla, ¿sí? Ese pedido que Jesús me hace va a ser sencillo, pero tengo que amarlo. Tengo que amarlo con el amor que Él me ama a mí, no con el que yo creo que está bien, ¿sí? Y acá el Señor no hace distinciones, porque cuando le decía corderos, decía ovejas, no importa cómo sean, ¿sí? Yo tengo que amar a Jesús para poder hacer mi tarea con ellos. Y cuando les hablaba del Pentecostés, porque hubo un antes y un después en Pedro, ¿sí? Sí, Pedro era tosco, era duro, por eso volvió hacia atrás. Pero después de esto, después que Jesucristo se va en el Pentecostés, Pedro recibe el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Y fue marcado a fuego, ¿sí? O sea que era necesario que pasara por eso. Y después de eso, Pedro empezó su ministerio de una forma que, como dice la canción, por la sombra de Pedro se sanaba a los enfermos. Hace un rato hablaban de que los ciegos tienen que ver. ¿Amén? Que los sordos tienen que oír. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos eso? Son pasos que tenemos que dar. Tenemos que amar a Jesucristo para que derrame de su Espíritu Santo, ¿sí? Que pasemos por ese Pentecostés. Que el Espíritu Santo llene nuestras vidas, purifique nuestros corazones y que podamos llegar a amar a Jesucristo para poder hacer esta tarea que nos encomendó. Nosotros vamos a hacer un paralelo de la vida de Pedro. Cuando lo llamó, le cambió el nombre así como a nosotros, del día que nos llamó Jesucristo. Cada uno desde su lugar. ¿Cuándo me llamó? Algunos más, otros menos, ¿sí? Porque nosotros no nos olvidemos, cumplimos 12 años de ministerio, yo tengo 16. ¿Sí? En el Evangelio. ¿Qué hice desde que me llamó hasta hoy? ¿Sí? ¿Sí? Y si el que no pasó por ese Pentecostés, lo tiene que anhelar. Lo tiene que anhelar, porque este pedido que le hizo a Pedro nos hace a cada uno de nosotros hoy. ¿Sí? Tenemos que apacentar, tenemos que pastorear. Los que tienen hijos en sus casas, los hijos tienen que estar en este lugar, en el camino del Señor. Amén.
Y los que no, seguramente tienen nietos, vecinos, amigos, algunos padres, otros hermanos, primos. Pero eso es una tarea que la tenemos todos. Y cuando estemos delante del Señor, así como le pasó a Pedro, Pedro nos va a preguntar, ¿me amas como yo te amo? Porque yo lo interpreto así. Porque cuando le dijo Ágape, le dijo, ¿me amas como yo te amo y di la vida por vos? Tenés que hacer esta tarea. Y era necesario. Amén. Amén. Así que Jesús le hizo ese llamado a Pedro, le dijo, venid, os haré pescadores de hombre, ¿no? Después Jesús puso a Pedro como pastor y le dijo que sobre esa roca iba a edificar la casa, ¿sí? Y nosotros también somos edificadores. Somos edificadores porque nosotros tenemos ovejas a nuestro cargo, corderos. Algunos tienen hijos, otros no, como decía, pero todos tenemos a alguien, ¿sí? Y se le hizo el encargo. Y bueno, Pedro volvió a su vieja vida, pero Jesús insistía en saber si Pedro lo amaba, porque el encargo era importante, el mismo que para nosotros. Y Pedro debía entender que para poder cumplir con ese encargo había que amar a Jesús con el mismo amor que Él nos ama. Nosotros hoy tenemos que entender eso, que si no amamos a Jesús con el mismo amor, el encargo que Dios nos da no lo vamos a poder cumplir. Tenemos que amar de la misma forma, ¿sí? Con ese amor que no tiene impedimentos, que no tiene barreras, ¿sí? Porque el amor de Dios no tuvo barreras, no tiene excusas, ¿sí? Lo da todo, ese amor. Si no tuvieron ese Pentecostés, ese encuentro a fuego con el Señor, búsquelo, deséelo, anhélelo, porque es esencial. Es esencial que el Espíritu Santo nos marque a fuego para poder cumplir con esta tarea, ¿sí? Hoy la palabra hablaba que los tiempos, ¿sí?, de Dios se acortan, ¿sí? Que se muestra en las vivencias que se viven afuera de Sodoma y Gomorra, como en esa época. Y el Señor decía, hace me habló a mí, ¿no? A mí me decía hace unas reuniones atrás, cuando le decía a Efraín, y le decía a Efraín, ¿me olvidaré yo de ti, Efraín? Dice, ¿te haré lo mismo que a Sodoma y a Gomorra? ¿Se acuerdan? ¿Haré lo mismo? Ahora, la pregunta es para nosotros, ¿sí? ¿Hará lo mismo el Señor o no? Depende de nosotros, ¿sí? De que nos reconozcamos cómo estamos delante de Dios, qué hicimos, qué no hicimos, retrocedimos, no retrocedimos, y que el Señor marque a fuego nuestros corazones para que no retrocedamos jamás, como lo hizo con Pedro, ¿sí? Al punto de que Pedro su vida la dio al Evangelio, al ministerio, ¿sí? Y murió una muerte horrenda, como cada uno de los mártires, ¿sí? No digo que les va a pasar a cada uno de ustedes, pero como decía Tamara, si morimos con Cristo, resucitamos con Él. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Vamos a ponernos de pie y que podamos anhelar ese fuego del Espíritu Santo, pasar por ese Pentecostés y que sea el Espíritu Santo de Dios el que selle nuestros corazones a fuego, para que ese amor arda en nuestros corazones y que podamos hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Servirlo de corazón, en el área que nos fue llamado, ¿sí? Y no nos olvidemos que todos tenemos una misión. Todos tenemos una misión y es ir y predicar el Evangelio. Pero para eso necesitamos que el amor de Dios fluya en nuestros corazones. El amor ágape, así como se lo dijo Jesús a Pedro, ese es el amor que necesitamos nosotros. Amén. No nos olvidemos que para involucrarnos con alguien, para preocuparnos por las necesidades del otro, necesitamos de ese amor. Y Jesús lo sabía, por eso se lo decía a Pedro, y hoy nos dice a cada uno de nosotros, a mí primero me pregunta si lo amo.
porque tengo una tarea y para eso es necesario que lo ame, que el Espíritu Santo arda en mi corazón y que lo ame con todo mi corazón. ¿Sí? En el lugar donde me enamoré, la última vez que nos encontramos y yo te adoré, permanecer en el lugar donde me enamoré, la última vez que nos encontramos y yo te adoré, permanecer en el lugar donde me enamoré, la última vez que nos encontramos y yo te adoré, permanecer en el lugar donde me enamoré.